Te voy a enseñar a manipular como siempre. Hoy quiero enfocarme en las mujeres atractivas. Quiero que dejes de sobrevaluarlas y te des cuenta que son simples humanos manipulables. Te enseñaré a leer patrones. ¿Qué comportamientos delatan fragilidad tras una sonrisa? Cómo la dinámica de la atención y las redes transforma atributos en cadenas. ¿Y qué preguntas concretas separarían espectáculo de contenido? Aprenderás a filtrar el ruido social sin dramatizarlo. Observar, evaluar y decidir si alguien merece tu tiempo. Te mostraré tácticas de autoprotección emocional, como dosificar tu atención, marcar límites que se respeten y mantener una presencia firme sin caer en la complacencia ni en la humillación. El objetivo es sencillo: recuperar autonomía, no imponer control. Sé que el video te encantará. Te recuerdo rápido que si quieres más, puedes conseguir el manual de manipulación en el link de mi perfil sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores como mundo oculto. Al final sabrás cuándo salir, cuándo invertir y cuándo ignorar. Habrás probado que la verdadera superioridad no es someter, sino no necesitar la sumisión de nadie. Si quieres poder real, empieza por no regalar tu juicio. Tú. Para comenzar, hablemos de su talón de Aquiles más evidente, la necesidad de validación constante. La mujer atractiva, aunque parezca inquebrantable, vive atrapada en un espejo que nunca termina de devolverle la certeza que busca. Por más perfecta que sea a los ojos de los demás, siempre hay una grieta invisible que la obliga a perseguir la confirmación de que sigue siendo deseada, de que sigue siendo el centro. Esa validación, más que un lujo, es su oxígeno, y aquí radica su fragilidad. Quien controla el aire que respira, controla su voluntad. El atractivo físico no es un don inmutable, sino una deuda con el tiempo. La mujer que lo posee aprende pronto que su belleza le abre puertas, inclina voluntades y despierta envidias, pero también que todo ese poder depende del eco de quienes la rodean. Si ese eco se apaga, si las miradas dejan de sostener su imagen, siente que deja de existir. Esto significa que no importa cuánto se admire frente al espejo, la última palabra sobre su valor nunca está en sus manos, sino en la reacción del otro. Ahí está la cadena que la ata. No se alimenta de lo que es, sino de lo que reflejan los demás. Quien desee manipular este punto debe comprender que la validación funciona como un péndulo. Cada palabra de halago la eleva, pero también la vuelve adicta a esperar la siguiente. El manipulador sagaz no derrocha esa moneda, la administra como un tirano que reparte pan entre los hambrientos. Concede un elogio calculado, retíralo después, y observa cómo la mente de la mujer atractiva comienza a girar en torno a ti. No se trata de ahogarla en flores, sino de dejar que experimente el vacío entre una caricia y otra, un silencio que pesa más que cualquier palabra. Ahí en esa distancia se gesta la dependencia. El silencio es un arma más devastadora que el elogio. Cuando un hombre no se muestra impresionado ante su belleza, ella siente que algo se rompe en el tejido de su identidad. Está acostumbrada a que la atención le llegue de manera automática como un tributo obligado. Si alguien se atreve a negarle esa ofrenda, despierta en ella un desasosiego insoportable. Esa ausencia de validación no la libera, sino que la encadena, la obliga a demostrar, a insistir, a seducir con más fuerza. Se convierte sin saberlo en la cazadora que corre detrás de la presa, cuando debería ser lo contrario. Aquí radica la trampa maquiavélica: no competir con quienes la alaban, sino diferenciarte negando aquello que todos le regalan. El halago excesivo se convierte en ruido, en banalidad. La indiferencia estratégica, en cambio, se transforma en un golpe certero contra su ego. Ella no puede soportar ser invisible, porque su vida entera se sostiene sobre la visibilidad. Al no darle lo que espera, se verá obligada a buscar en ti el reflejo que la complete, no porque realmente te necesite, sino porque no soporta la idea de que alguien escape al influjo de su belleza. El hombre que controla la validación controla también el ritmo emocional de la mujer atractiva. Cuando le das tu aprobación, le entregas la droga que calma sus inseguridades. Cuando se la quitas, despierta su ansiedad más profunda. Ella tratará de racionalizarlo, fingirá que no le importa, pero la verdad es que todo su sistema emocional se reorganiza para recuperar esa pequeña chispa que antes le ofreciste. En ese punto, ya no es libre, porque tú decides cuándo la paz vuelve a su mente y cuándo el tormento se instala en su pecho. Esta dinámica no es evidente en la superficie.
La mujer atractiva suele presentarse como segura, altiva y dominante. Pero detrás de esa máscara hay un vacío que nunca logra llenarse. Puede tener miles de seguidores en redes sociales, cientos de pretendientes, un coro constante de aprobación, y aún así un solo silencio calculado bastará para derrumbar su aparente fortaleza. Ese contraste es lo que la convierte en vulnerable. Cuanto más grande es la multitud que la alaba, más devastador resulta el vacío de aquel que elige callar. El estratega debe recordar que la validación es un recurso que se gasta. Si se entrega sin medida, pierde todo su poder. El arte está en administrar la dosis, en dar lo suficiente para que ella sienta que te importa, y en retirarlo después para que se convierta en necesidad. Ese vaivén crea una adicción más fuerte que cualquier atracción física. No es la belleza lo que ella defiende, sino la ilusión de seguir siendo el centro del universo de alguien. Y cuando tú eres ese universo, su obsesión se vuelve inevitable. En última instancia, la validación constante es un pozo sin fondo que nunca se llena. Ningún elogio basta, ninguna mirada satisface por completo. Es precisamente esa insaciabilidad lo que permite al manipulador tomar el control, porque cuando alguien tiene hambre eterna, el que reparte el alimento se convierte en amo absoluto, y así, la mujer atractiva que parece poderosa porque todos la desean, se revela como la más frágil, porque necesita desesperadamente que la deseen. Manejar esta verdad con frialdad es tener en tus manos el interruptor de su mente. Aquí mencionamos el miedo oculto a envejecer. La mujer atractiva sabe que su mayor arma es temporal, y esa cuenta regresiva la hace vulnerable. Ninguna otra verdad pesa tanto en su mente como la certeza de que su belleza, por más admirada que sea hoy, está condenada a marchitarse. Vive rodeada de elogios, pero en su interior escucha un reloj que no se detiene. Un eco que le recuerda que cada año que pasa roba un fragmento de su poder. Esa angustia no siempre se muestra en su rostro, pero gobierna sus decisiones, dirige sus ansiedades y la obliga a buscar desesperadamente a quien pueda prometerle lo que la naturaleza no le garantiza: eternidad. La juventud es el recurso más limitado y cruelmente administrado. El hombre poderoso puede acumular riqueza, conocimiento y dominio con el paso del tiempo. Su valor se multiplica con la experiencia. En cambio, la mujer que funda su identidad en la belleza se encuentra en una carrera en la que la meta es su propia destrucción. Por eso, cuanto más atractiva es, más consciente está de que ese privilegio tiene fecha de caducidad. No hay espejo que pueda silenciar esa verdad, ni cirugía que pueda sepultar para siempre el miedo de volverse invisible. Esta vulnerabilidad no está en sus arrugas futuras, sino en el temor constante de que el mundo deje de girar alrededor de ella. El manipulador que comprende esta grieta puede explotarla con sutileza. No se trata de insultar ni de atacar directamente, porque el golpe frontal despierta resistencia. La verdadera estrategia consiste en insinuar, con comentarios leves, la fragilidad de su juventud. Una frase como "la belleza es efímera", o una mirada que se detiene un segundo más de lo normal en otra mujer más joven, bastan para encender en su mente el fuego de la inseguridad. Ella, que puede resistir la envidia de otras, no puede soportar la idea de que alguien más pueda reemplazarla en el pedestal, y en ese instante, su poder se convierte en dependencia, porque necesita de ti para convencerse de que todavía reina. Este miedo no se limita a lo físico, alcanza también el plano emocional. La mujer atractiva teme envejecer no solo por perder la frescura del cuerpo, sino porque presiente que con ello perderá también el dominio que ejerce sobre los hombres. Sabe que el deseo masculino suele migrar hacia lo joven, lo nuevo, lo fresco. Esa conciencia la vuelve obsesiva con las señales de su cuerpo: una arruga, una flacidez mínima, un cambio en la piel. Cada detalle es un recordatorio de que el tiempo no retrocede. Esa vigilancia constante la convierte en esclava de lo que un hombre sagaz puede transformar en instrumento de poder. Si logras que ella crea que solo contigo puede seguir sintiéndose eterna, la habrás amarrado con cadenas invisibles. El arte de la manipulación en este punto es ofrecerle una ilusión que el tiempo le niega. No debes competir con sus admiradores más jóvenes ni con quienes le entregan halagos baratos. Tu papel es distinto: ser aquel que, con frialdad calculada, le dé la impresión de que su atractivo trasciende la edad, pero siempre condicionando esa validación a tu presencia. Al darle una chispa de eternidad, ella se aferra a ti como quien se aferra a la última lámpara en medio de la oscuridad, y cuanto más intente conservar esa luz, más miedo tendrá de perderte. El abandono se convierte en su peor pesadilla, porque sabe que sin ti el reloj volverá a sonar con crueldad. El miedo a envejecer también la enfrenta con otras mujeres. Cada joven que aparece en su entorno es para ella un recordatorio viviente de lo que ya perdió
o de lo que pronto perderá. Esa tensión se traduce en celos, en rivalidad silenciosa, en comparaciones inevitables. Si aprendes a mover esas piezas con habilidad, puedes sembrar pequeñas dosis de duda que la obliguen a luchar por reafirmar su lugar. Ella, que parecía segura y dominante, empieza a desgastarse en un combate invisible contra el tiempo y contra su propia sombra. Y tú, que solo observas con calma, te conviertes en el juez de su valor. Aquí emerge la verdadera fragilidad de la mujer atractiva. Mientras más hermosa es, más teme dejar de serlo. La fealdad no destruye, porque quien nunca fue admirada no teme perder lo que no tuvo. La belleza, en cambio, es un préstamo cruel. Mientras dura otorga poder, pero cuando se va deja un vacío que consume. Esa conciencia late en cada pensamiento de la mujer atractiva, incluso en los días en que sonríe frente a todos. Ella no necesita que le recuerdes su poder, sino que le insinúes lo que la naturaleza le quitará. Esa simple insinuación convierte su seguridad en ansiedad, su orgullo en súplica disfrazada. El estratega sabe que el miedo no se vence, se administra. No intentes borrarle la idea de que envejecerá, porque eso es imposible. Más bien, dale una ilusión de permanencia que dependa únicamente de ti. Hazle sentir que contigo puede desafiar al tiempo, pero nunca le regales esa seguridad por completo. Si lo haces, perderás el control. La fuerza está en mantenerla en un vaivén constante. Un día la haces sentir inmortal, al siguiente le recuerdas con una frase ligera que todo es pasajero. Ese equilibrio inestable es la prisión más efectiva, porque ella misma será quien busque las cadenas para no hundirse en la desesperación. En conclusión, el miedo oculto a envejecer no es un detalle menor, sino la base de la psique de la mujer atractiva. Es la sombra que se esconde detrás de cada sonrisa, la ansiedad que late detrás de cada foto, el secreto que gobierna su vanidad. Quien entienda esta debilidad tendrá en sus manos la llave para quebrar su orgullo y moldear su voluntad, porque la belleza no muere de golpe, sino de manera lenta como una vela que se consume. Y en ese proceso, quien domine el miedo será también quien domine a la mujer. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Ahora hablamos de la competencia entre mujeres. Una atractiva no soporta perder protagonismo frente a otra que entra en la habitación, porque toda su existencia se sostiene sobre la certeza de ser el centro de las miradas. Desde la infancia fue entrenada a vivir de la comparación, a medir su valor según el contraste con quienes la rodean, y a interpretar cada encuentro social como un escenario donde debe confirmar que es la protagonista. Esta rivalidad no es un capricho superficial, sino una guerra silenciosa que se libra en su interior cada vez que percibe que otra puede opacarla. La competencia entre mujeres no se limita a lo estético, sino que se expande hacia el reconocimiento, la atención masculina y la influencia en cualquier espacio donde aparezcan juntas. Allí se revela una debilidad fundamental. La mujer atractiva no compite porque quiera, compite porque teme no ser suficiente si alguien más brilla. Esa incapacidad de soportar la sombra la convierte en presa de un manipulador hábil. Basta insinuar la existencia de otra figura que despierte admiración para encender en ella una lucha feroz. Una comparación ligera, una mención aparentemente inocente, incluso una mirada desviada en el momento oportuno, bastan para que su orgullo tiemble. Lo que para otros sería un detalle sin importancia, para ella es un terremoto que amenaza con derribar el pedestal en el que se sostiene. Allí nace la fisura psicológica que puede explotarse. Siembra dudas respecto a su superioridad y la verás desgastarse por reafirmar su dominio. La competencia no siempre se manifiesta con ataques directos. Al contrario, la mujer atractiva suele recurrir a estrategias sutiles, miradas cargadas de desprecio, comentarios disfrazados de cortesía o silencios calculados que buscan reducir a la rival. Vive pendiente de cada gesto ajeno y mide la fuerza de su presencia en función de lo que arrebata a las demás. Esa vigilancia constante la agota porque no solo lucha por brillar, sino que teme apagarse si alguien más resplandece. Y en esa vigilancia el manipulador encuentra un terreno fértil. Basta con poner dos bellezas en el mismo campo para que ambas se destruyan solas, mientras quien observa recoge los frutos. El hombre que comprende esta dinámica puede usarla en su favor con extraordinaria eficacia. No necesita declararse abiertamente en favor de otra mujer. Basta con insinuar que existe alguien más que provoca admiración. Una simple frase, un elogio medido hacia una rival, puede abrir grietas profundas en la seguridad de la mujer atractiva, no porque esa rival sea realmente superior, sino porque la sola idea de perder protagonismo la tortura.
De pronto, ella ya no lucha contra el hombre, sino contra una sombra que amenaza con robarle el escenario. Y en esa lucha, busca desesperadamente recuperar la atención de aquel que tuvo el poder de desviar sus ojos. La competencia entre mujeres no es un accidente social, sino una condición estructural que sostiene el valor de la belleza en la jerarquía humana. Si todas fueran igualmente admiradas, el atractivo perdería su fuerza como moneda de poder. Lo que hace valiosa a una mujer atractiva es precisamente que otras quedan relegadas en su presencia. Ella lo sabe, lo ha vivido cada vez que una sala se detuvo para mirarla, y por eso teme con tanta intensidad el día en que esa reacción deje de ser automática. Quien entienda esta dinámica comprenderá que la fragilidad de la mujer atractiva no está en perder su belleza, sino en perder el monopolio de ella. El verdadero temor no es envejecer, sino ser reemplazada. El manipulador frío debe aprender a dosificar comparaciones como un veneno lento. Si lo hace de manera directa y brutal, la mujer se defenderá con orgullo, pero si lo hace con delicadeza, con ironía sutil o con silencios estratégicos, logrará que ella misma construya su inseguridad. Una sola mención a otra mujer más joven, más elegante o más interesante, aunque sea falsa, despierta en su mente la obsesión por probar lo contrario. Allí está la trampa, obligarla a competir por un puesto que ya tenía, porque en el intento de defenderlo se desgasta, se expone y se vuelve predecible. Es importante comprender que esta competencia no termina nunca. Aunque gane la batalla del momento, la mujer atractiva sigue viviendo bajo la amenaza de la próxima rival. Cada habitación que pisa puede convertirse en un campo de guerra invisible, donde cada mujer presente es vista como enemiga potencial. Esto la mantiene en estado de alerta perpetua, un estado que un manipulador puede exacerbar o calmar a voluntad. Al alimentarle la idea de que otras buscan arrebatarle su lugar, puedes convertirte en el único refugio donde se siente segura, y al retirarle ese refugio, puedes hundirla en un mar de paranoia. En última instancia, la competencia entre mujeres revela una verdad implacable. La mujer atractiva no es libre, sino prisionera de su propio poder. Aquello que le da ventaja es también lo que la condena a luchar siempre, porque sabe que la admiración es un trono inestable, y mientras más alto se sienta ese trono, más temor tendrá de caer. El estratega que comprenda esto no necesita declararle la guerra. Basta con encender pequeñas llamas de comparación y dejar que ella misma alimente el fuego, porque en la batalla por ser única, toda mujer atractiva termina mostrando su mayor debilidad, la imposibilidad de soportar que otro ocupe su lugar. En este punto surge su obsesión con la imagen. Vive pendiente del espejo y del juicio social como si cada mirada externa fuera un tribunal que dictamina su valor. No se trata solo de coquetería ni de simple vanidad, sino de un sistema entero que define quién es y cuánto vale según el reflejo que recibe. La mujer atractiva no se viste para sí misma, se viste para el ojo ajeno, no se maquilla por placer, sino por necesidad. No cuida su cuerpo únicamente por salud, sino porque sabe que su poder radica en conservar intacta la ilusión de perfección. Esta obsesión es su prisión más íntima. Aunque parezca segura, cada gesto de duda en los demás es para ella un golpe que resuena en lo profundo. La tiranía de la imagen es cruel, porque nunca concede descanso. Cada día exige una confirmación nueva. Cada encuentro social renueva el examen silencioso de los otros. El atractivo no se hereda ni se acumula como un tesoro. Se defiende como una fortaleza sitiada, en la que cualquier descuido puede significar derrota. Ella lo sabe, y por eso se convierte en esclava de rituales interminables. Revisa su reflejo, ajusta su ropa, corrige detalles mínimos que para otros son invisibles pero que en su mente se convierten en grietas capaces de derrumbar todo su poder. Vive encadenada a la ilusión de que solo existe si se ve perfecta, y es ahí donde un estratega puede quebrar su voluntad. El manipulador no necesita atacar directamente su belleza, basta con sembrar la duda. Un comentario ambiguo, una observación ligera, una mirada que se demora demasiado en un defecto mínimo, son suficientes para desatar la tormenta en su interior. Ella, que puede resistir insultos abiertos con altivez, no puede escapar del filo de la insinuación. Si alguien que considera importante deja en el aire la sospecha de que su perfección no es absoluta, su mente queda atrapada en un laberinto del que no encuentra salida. Buscará con ansiedad recuperar esa aprobación perdida, porque su imagen no es solo un recurso, es la base entera de su identidad. La sociedad misma refuerza esta obsesión, porque la mujer atractiva ha aprendido que la aprobación le abre puertas que a otros se cierran. El problema es que ese poder depende de un pacto silencioso con la multitud. Ella brilla mientras ellos la confirmen. Si se apaga la validación externa,
todo su dominio se desvanece. Este juego la obliga a vivir pendiente de detalles insignificantes. El ángulo de una fotografía, la luz de un espacio, la comparación con quienes la rodean. Así, su mente nunca descansa, porque en cada esquina puede encontrar un espejo que la juzgue y la condene. El arte de manipular esta debilidad no está en despreciar su belleza, sino en volverla inestable. Hazle creer que algo falta, que un detalle escapa, que la perfección que tanto cuida no es tan sólida como imagina. No hace falta ser brutal. Una ligera ironía, una observación disimulada o incluso un silencio estratégico bastan para que ella misma multiplique las dudas en su mente. Lo que para otros sería un comentario pasajero, para ella se convierte en una herida que necesita cerrar a toda costa, y en ese intento concede su poder a quien tuvo la habilidad de abrir la grieta. La obsesión con la imagen también revela otra verdad incómoda. La mujer atractiva no se adorna para conquistar al mundo entero, sino para retener el interés de quienes considera dignos. Cuando alguien importante no reacciona ante su cuidado, siente que su esfuerzo se ha vuelto inútil. Por eso el hombre que no se deja impresionar de inmediato adquiere una ventaja insuperable. Obliga a que ella redoble su energía, a que busque su aprobación con más fuerza, a que quede atrapada en el juego de recuperar la mirada que le falta. En ese instante el poder ya no está en su reflejo, sino en quien decide ignorarlo. La verdadera prisión de la mujer atractiva es que su imagen nunca le pertenece por completo. Vive de lo que otros ven, y lo que otros ven siempre es frágil, cambiante, sujeto a la interpretación. Esa dependencia la desgasta, porque por más que intente proyectar seguridad, su mente trabaja sin descanso en mantener intacta la ilusión, y quien entiende este mecanismo sabe que no hace falta destruir la ilusión, basta con inclinarla, con oscurecerla levemente, para que ella misma se hunda en la necesidad de restaurarla. Su obsesión es la cuerda que la ata, y el manipulador que sabe tensarla o aflojarla se convierte en dueño de su equilibrio. En última instancia, la obsesión con la imagen no es un detalle superficial, sino el núcleo que sostiene todo el poder de la mujer atractiva. Pero aquello que sostiene también encierra, porque el espejo que parece su aliado es en realidad su carcelero. Y cada vez que lo consulta, entrega un fragmento de su libertad. Así, la que parece segura, la que parece dominante, es en realidad la más vulnerable. Basta con hacerla dudar de su reflejo para que su mundo se tambalee, y en ese temblor, quien maneje la duda será siempre el verdadero amo. Después tenemos la adicción al deseo masculino. Ella se alimenta de miradas y gestos, como un animal que respira del reconocimiento invisible que flota en cada espacio. No importa cuánto intente fingir independencia, su energía vital depende de ser observada, deseada, codiciada. Para la mujer atractiva, cada mirada es una confirmación de poder, un recordatorio de que todavía reina sobre los demás. Pero esa droga que la eleva también la encadena, porque nunca se sacia. Cuanto más recibe, más necesita, y cuando le falta, se derrumba. La paradoja es cruel, porque su fortaleza aparente, ser deseada, se convierte en su mayor debilidad. Lo que parece dominio es en realidad dependencia. El deseo masculino no es para ella un simple halago, es la moneda que sostiene todo su reino. Vive rodeada de atenciones, de sonrisas que se abren con facilidad, de ojos que se clavan sobre su silueta, y eso la convence de que controla el tablero. Sin embargo, detrás de esa aparente ventaja late una verdad corrosiva. Ese poder no le pertenece. Depende de la voluntad de otros. No es ella quien lo guarda, sino quienes la miran, quienes lo entregan. En el fondo lo sabe, y por eso teme perderlo. Por eso se esfuerza tanto en mantenerlo vivo, aunque ese esfuerzo la convierta en esclava de los hombres que cree dominar. La retirada de esa droga es devastadora. Si un hombre decide no mirarla, si la atención que antes fluía se detiene de repente, la mujer atractiva siente un vacío insoportable, no porque haya dejado de ser hermosa, sino porque su mente está entrenada para medir su valor en la reacción de los demás. Un silencio de deseo es para ella más ruidoso que cualquier rechazo, y en ese vacío, su comportamiento cambia, se vuelve ansiosa, busca provocar, aumenta su entrega, hace lo imposible por reactivar la chispa. Esa transformación es la que revela su fragilidad, porque quien logra contener el deseo que ella espera la obliga a mendigar lo que antes recibía sin esfuerzo. Aquí se encuentra la oportunidad maquiavélica. Mientras la mayoría de los hombres se derriten ante su belleza, el estratega que se controla adquiere una superioridad invisible. No necesita insultarla ni despreciarla, basta con negar lo que todos le ofrecen. La indiferencia calculada se convierte en un arma más letal que la admiración abierta. Al negarle la droga del deseo, despiertas en ella un hambre que no sabe cómo saciar.
y esa hambre la obliga a perseguirte, a buscar con insistencia lo que creía asegurado, hasta que su orgullo se doblega. Lo que parecía una reina se convierte en una presa que ruega por volver a sentirse adorada. El deseo masculino es también su prisión porque ella no puede renunciar a él. Puede intentar disfrazar esa dependencia con discursos de autonomía, pero la verdad es que se define a sí misma a través de la atención que genera. No importa cuántos logros acumule en otras áreas, si los hombres dejan de mirarla como antes, sentirá que su esencia se apaga. Esa obsesión la vuelve manipulable porque el hombre que maneja el interruptor de su deseo maneja también el ritmo de su existencia. No se trata solo de controlar su cuerpo, sino de dominar la fuente de validación que sostiene su mente. Este veneno psicológico se vuelve más evidente con el tiempo. Cuando la mujer atractiva percibe que su poder de seducción empieza a flaquear, se aferra con desesperación a quienes todavía la hacen sentir deseada. Allí el manipulador tiene la ventaja total. Si sabe dosificar la atención, puede convertirse en su único proveedor de esa droga emocional. Una mirada calculada, un gesto de interés seguido de un vacío helado, un juego de dar y quitar, bastan para que su voluntad se amolde a la tuya. Ella buscará recuperar lo perdido, y en ese intento entregará cada vez más control. El hombre común se convierte en esclavo de la belleza porque no sabe resistirla. El hombre astuto convierte la belleza en esclava de su indiferencia. La diferencia no está en el atractivo de ella, sino en la fortaleza de quien decide no entregarle su validación de manera automática. Ahí se construye la verdadera superioridad, no en caer ante la tentación de su encanto, sino en observarla sin inclinarse, en reconocer su poder sin concederle tributo. La mujer atractiva se confunde, se intriga, se obsesiona con aquel que no cae bajo el hechizo que para todos los demás resulta irresistible. En última instancia, la adicción al deseo masculino desnuda la gran contradicción de la mujer atractiva. Ella cree dominar porque todos la miran, pero en realidad es dominada porque necesita esas miradas para existir. Es prisionera de su propio poder, y cuanto más lo exhibe, más vulnerable se vuelve a quien entienda el mecanismo. El manipulador que comprende esta debilidad no necesita gritar ni imponerse, solo debe controlar la dosis de deseo que entrega. En esa administración está la llave de su mente, porque el día que le falte lo que más necesita será ella quien se arrastre por recuperarlo. Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes. Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos, listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real. Desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas, la aniquilación de la voluntad. Una técnica extrema en psicopatía, utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan. Corre a la maldita descripción para conseguirlo, y si no lo quieres, continúa viendo este video. Aquí surge la esclavitud del ego. La mujer atractiva construye su identidad sobre la admiración, como un templo erigido en terreno inestable. Su belleza no es solo un atributo, es el fundamento de un yo que depende del aplauso externo para sostenerse. Sin esa validación, el edificio entero comienza a tambalear. Por eso el ego se convierte en su cárcel. Todo lo que hace, dice o proyecta gira en torno a conservar intacta la imagen de grandeza que ha levantado. No importa que aparente seguridad, porque en lo más profundo sabe que su valor está atado a la capacidad de despertar fascinación, y lo que depende de la mirada ajena nunca es poder absoluto, sino esclavitud disimulada. Este ego inflado no es un lujo, es una armadura que ella misma se obligó a vestir para sobrevivir en un mundo que le premia por ser deseada. Pero cuanto más brilla esa armadura, más pesada se vuelve. Cada gesto de indiferencia hacia su atractivo la golpea como una traición. Cada comentario que no confirma su superioridad se transforma en una espina que la obliga a reaccionar. Aquí radica la oportunidad maquiavélica. El hombre que sepa tocar ese ego con ironía sutil, con comentarios ambiguos que no la destruyen pero la incomodan, consigue arrastrarla a un juego en el que ella necesita demostrar, y el que necesita demostrar ya está en desventaja, porque se mueve en el terreno que tú elegiste. El ego esclaviza porque convierte a la mujer atractiva en marioneta de sus propias apariencias. No puede mostrarse débil. No puede aceptar que otros la eclipsen.
No puede ceder terreno. Cada sonrisa forzada, cada postura calculada, cada frase que pronuncia está diseñada para reforzar la ilusión de superioridad. Pero detrás de ese esfuerzo late un miedo que no confiesa, el miedo a ser descubierta como común, a no ser más que otra en la multitud. Esa angustia la hace predecible, porque el manipulador que introduce la duda golpea justo en la base de su identidad, una insinuación de que su belleza no basta, o que hay en ella un límite que nunca alcanzará, abre una grieta en la que se desangra su orgullo. Aquí es donde la ironía fina se convierte en látigo. No se trata de insultar ni de humillarla, sino de deslizar comentarios que erosionen suavemente su pedestal, una risa ligera ante su vanidad, una comparación velada que la obligue a cuestionarse, un gesto de calma ante lo que esperaba que te deslumbrara. Esa frialdad la desarma porque la enfrenta con la posibilidad de que no todos caen bajo el peso de su ego, y entonces surge la necesidad de mostrarte que es más de lo que tú insinúas. Ese movimiento la convierte en presa, porque cada prueba que intenta darte refuerza tu dominio sobre ella. No es ella quien impone, es ella quien corre detrás de tu aprobación. El ego es también un veneno lento, porque nunca se sacia. Por mucho que la admiren, siempre habrá un resquicio de duda que exige ser llenado. Esa insaciabilidad es la cadena que la ata. Puedes darle un elogio calculado para que se sienta elevada, y luego retirarlo para que se derrumbe en la necesidad de buscar más. Puedes darle la ilusión de que tiene poder, y después negarle la confirmación para que se debilite. En esa alternancia de dar y quitar está la técnica del verdadero estratega: convertir el ego que parece fortaleza en la soga con la que ella misma se amarra. Además, la esclavitud del ego la enfrenta consigo misma. Mientras más admiración recibe, más miedo tiene de perderla. Vive atrapada en una contradicción. Necesita la mirada ajena, pero esa necesidad la expone a la vulnerabilidad. No puede escapar de este ciclo porque renunciar al ego significaría destruir la base sobre la que construyó toda su vida. El manipulador, en cambio, solo necesita comprender que detrás de cada gesto altivo hay una súplica escondida. Dime que sigo siendo especial. Cuando decides no concederle esa confirmación, ella misma se doblega buscando arrancártela. En última instancia, la esclavitud del ego no es solo un defecto de la mujer atractiva, es su condena, porque el ego exige alimento constante y jamás concede reposo. Lo que la hace grande es lo mismo que la vuelve frágil, y el hombre que domine este conocimiento tiene en sus manos un arma silenciosa pero devastadora: la capacidad de convertir su orgullo en debilidad, su vanidad en trampa, su identidad en cadena. Así, la mujer que parecía intocable termina siendo prisionera de la necesidad de demostrarte lo que en el fondo ni ella misma cree del todo. En este momento, vemos la dependencia emocional camuflada. Ella finge independencia pero desea profundamente ser controlada por alguien más fuerte. Esa es la paradoja de la mujer atractiva. Se presenta como autosuficiente, orgullosa de su libertad y de la capacidad de no necesitar a nadie, pero en lo más íntimo anhela un poder que la someta y la libere de la carga de decidir siempre por sí misma. Esa contradicción la convierte en un terreno fértil para el estratega que entienda que la máscara de independencia no es más que un disfraz diseñado para ocultar un vacío, porque detrás de cada gesto altivo, de cada palabra de seguridad, late el deseo de alguien que le imponga dirección, que le trace límites, que la encadene de manera invisible a una voluntad más firme que la suya. La mujer atractiva ha vivido rodeada de aduladores que se doblegan a su encanto, hombres que la confunden con un altar y se arrastran a cambio de migajas. Esa experiencia la cansa, la desgasta, porque sabe que no hay poder en someter a quien ya está rendido. Por eso, cuando encuentra a alguien que no se doblega, que no cae bajo el embrujo de su aparente autonomía, algo en su interior se quiebra. Lo que para otros sería un rechazo, para ella es un desafío irresistible, la prueba de que existe una fuerza capaz de contenerla, de guiarla, de dominarla sin palabras. Y ese reconocimiento es, en realidad, lo que más teme y lo que más desea. El camuflaje de independencia es una estrategia defensiva, un escudo que le permite aparentar que no necesita a nadie, pero este escudo se convierte en una prisión, porque la obliga a mantener un papel que nunca la satisface por completo. Ella quiere sentirse libre, pero su libertad se transforma en vacío. Quiere sentirse admirada, pero la admiración constante la aburre. Quiere sentir que decide, pero en el fondo ansía que alguien decida por ella con una voluntad que le arrebate la carga. Esa es su debilidad, que mientras presume de ser intocable, en realidad está esperando ser alcanzada por la mano firme de alguien que no tiemble. El manipulador que entiende esto no se apresura en darle lo que pide en voz alta, sino en ofrecer lo que su alma suplica en silencio. No se trata de gritar autoridad,
sino de encarnar una frialdad estable que no necesita imponerse con palabras. Es en los silencios, en las órdenes simples, en las decisiones tomadas sin consultar, donde ella descubre el peso de una voluntad mayor, y esa experiencia la atrae como un imán, porque por fin encuentra a alguien capaz de contener lo que para otros resulta inalcanzable. En esa contención nace la admiración, y en la admiración nace la dependencia. Esta dependencia es más peligrosa porque ella no la reconoce como tal. Puede incluso jurar que sigue siendo libre, que está con alguien por elección y no por necesidad. Pero la verdad es que su mente comienza a girar alrededor de quien la domina con calma. Sus acciones se amoldan, sus emociones se alinean, sus rebeldías se vuelven un juego para probar si realmente existe esa fuerza que tanto admira. Y cada vez que recibe una muestra de dominio, su apego se fortalece. Se convence de que sin esa presencia firme su vida perdería estructura, como un río que se desborda sin cauce. Aquí radica la clave maquiavélica. No discutir con su aparente independencia, sino dejar que ella misma descubra la contradicción entre lo que dice y lo que necesita. Dale espacio para proclamarse libre, pero recuérdale con hechos que la verdadera seguridad la encuentra solo bajo tu control. No necesitas gritarlo ni imponerlo con brutalidad. Basta con ejercer una frialdad consistente, una calma inamovible que ella no pueda quebrar. Ese contraste entre su supuesta autonomía y tu dominio real la arrastra a una trampa invisible, la de admirar tu fuerza al mismo tiempo que depende de ella para sostener su mundo. En última instancia, la dependencia emocional camuflada de la mujer atractiva demuestra que su independencia es solo fachada. Lo que realmente desea no es la libertad, sino el poder de entregarse sin miedo a alguien que no se rinda a sus encantos. Y es ahí donde el manipulador encuentra su victoria. Al no rendirse, obliga a que sea ella quien se entregue. Al mostrarse fuerte, la arrastra a buscar protección en la frialdad que tanto la intimida. Y cuando ese proceso se completa, la mujer que parecía indomable termina atada por voluntad propia, convertida en seguidora fiel del poder que juró no necesitar. Ahora presentamos el miedo al abandono. Su atractivo suele atraer, pero también la deja paranoica de perder lo conquistado. La mujer atractiva vive con la certeza de que su poder no radica únicamente en conquistar, sino en retener, lo que para otros es una victoria, ser deseada, ser elegida, ser el centro. Para ella es apenas el inicio de una angustia constante, la sospecha de que un día esa atención puede apagarse, de que alguien puede marcharse sin mirar atrás. Por eso su aparente seguridad se mezcla con un estado de alerta permanente, un miedo silencioso a quedar despojada del trono que tanto esfuerzo invierte en sostener. Esta debilidad no siempre se muestra en público, pero es la herida que la acompaña en cada relación, en cada vínculo, en cada espacio donde perciba que el otro puede retirarse. El miedo al abandono es la consecuencia directa de haber vivido siempre de la atención de los demás. Así como un adicto teme perder el acceso a la sustancia que lo sostiene, la mujer atractiva teme quedarse sola, sin ojos que la confirmen, sin palabras que la eleven. Puede fingir indiferencia, puede disfrazar el apego con orgullo, pero en el fondo cada ausencia pesa como una sentencia. Ella sabe que atraer miradas es sencillo, pero mantenerlas en el tiempo es el verdadero desafío. Y esa incertidumbre la debilita, porque en lugar de vivir en paz con lo que posee, vive anticipando la pérdida de lo que aún no ha sucedido. La paranoia de ser reemplazada la acompaña incluso en los momentos en que parece más confiada. El manipulador astuto comprende que este miedo no necesita gritarse para gobernar su conducta. Basta con insinuar la posibilidad de ausencia para que ella se vuelva más dócil, más maleable, más dispuesta a ceder. Una simple demora en responder, una retirada calculada, una distancia breve pero evidente, son suficientes para encender la alarma en su mente. Lo que para otros sería indiferencia, en ella se transforma en tormenta interna. Imagina escenarios de pérdida, recrea traiciones inexistentes, alimenta su ansiedad con la idea de que puede ser abandonada, y en ese proceso se aferra con más fuerza al causante de su inquietud, porque prefiere soportar la incertidumbre antes que confirmar el vacío absoluto. El abandono como amenaza es más poderoso que cualquier reproche. Si la insultas, puede defenderse. Si la comparas, puede resistir. Pero si le muestras la sombra de tu ausencia, si la haces sentir que puedes marcharte en cualquier momento, desarmas toda su estructura de orgullo. Su vanidad no tiene respuesta frente al vacío. Allí es donde un estratega debe actuar con precisión, no con un rechazo brutal que solo despierta su ira, sino con una retirada elegante, con un silencio que pese, con una calma que sugiera que tu mundo no depende de ella. Ese contraste la hiere más que cualquier palabra, porque la enfrenta a la idea de que no tiene control sobre ti.
Este miedo la obliga a comportarse de manera contradictoria. Puede mostrarse altiva, exigente, incluso cruel, pero al menor signo de abandono cambia su actitud. De pronto la mujer que parecía impenetrable se suaviza, baja la guardia, busca retener lo que teme perder. Y es en ese instante cuando revela su verdadera vulnerabilidad. No le preocupa tanto tu amor, le aterra tu ausencia. Ese temor la hace capaz de negociar, de ceder privilegios, de aceptar condiciones que en otro contexto rechazaría, porque en su escala de valores es preferible someterse a la voluntad de alguien que podría irse antes que enfrentarse al abismo de quedarse sola. El miedo al abandono también explica por qué la mujer atractiva se involucra en relaciones donde soporta más de lo que aparenta tolerar. Aunque su imagen pública sugiera que jamás aceptaría menos de lo que cree merecer, en la intimidad la amenaza de perder al otro la convierte en rehén. Prefiere sostener vínculos imperfectos antes que enfrentar la soledad absoluta. Y el manipulador que entienda este punto sabe que no necesita ofrecer perfección, solo debe insinuar que puede retirarse. Esa insinuación pesa más que cualquier gesto de amor, porque activa la herida latente que gobierna su mente. En última instancia, el miedo al abandono convierte a la mujer atractiva en prisionera de su propio poder. La misma belleza que atrae multitudes se convierte en una maldición, porque le recuerda que lo que hoy le sobra mañana puede faltarle. Cada vez que alguien se aleja, revive la confirmación de su mayor temor, que la admiración es efímera, que el deseo es volátil, que la soledad siempre acecha. Y el hombre que sabe manipular este miedo no necesita cadenas visibles para dominarla. Su arma es la ausencia, su estrategia es la retirada, su poder es el silencio, porque cuando ella cree que puede perderte, ya no piensa en cómo gobernarte, sino en cómo no dejarte escapar. Aquí introducimos la debilidad del placer. El sexo es su campo de poder, pero también su prisión. La mujer atractiva ha aprendido desde temprano que su atractivo corporal puede abrir puertas, que su sensualidad es un arma capaz de doblegar voluntades, que su presencia física basta para inclinar la balanza a su favor, pero en esa aparente fortaleza se esconde un grillete invisible. Cuanto más utiliza el placer como instrumento de dominio, más depende de que ese placer sea reconocido, buscado y celebrado. Así, aquello que parece una herramienta de poder se convierte en una cadena que ata su identidad a un terreno que ella no controla del todo, porque si alguien decide no rendirse a su erotismo, de inmediato descubre la fragilidad que hay detrás de la máscara. El sexo no solo es el campo donde reina, es también el espejo donde se mide. Cada conquista es una confirmación, cada rendición es una victoria que alimenta su ego, pero esa dinámica, que parece elevarla, la hace presa de su propio juego. Se convence de que solo a través del deseo logra permanecer en el centro, y teme que, sin él, se vuelva irrelevante. Por eso cuida su cuerpo como si fuera un templo y convierte la intimidad en un escenario donde debe demostrar que sigue siendo invencible. Sin embargo, en lo profundo sabe que no siempre será así, y ese conocimiento la convierte en rehén del miedo. Miedo a no despertar el mismo fuego, miedo a no ser suficiente, miedo a que el placer que ofrece deje de tener valor. El manipulador entiende que la llave está en revertir ese equilibrio. No es necesario rechazarla de manera abierta ni despreciar su sensualidad. Basta con administrarla como un recurso escaso. Si controlas el acceso al placer y lo transformas en recompensa condicionada, la dinámica se invierte. Ella deja de usar el sexo como arma y empieza a vivirlo como premio que depende de ti. Un gesto de frialdad en el momento donde esperaba entrega, un silencio que sustituye a la pasión, un retiro calculado de tu atención física, son suficientes para que su mente entre en un estado de ansiedad. Esa ansiedad es la evidencia de que el placer, en vez de fortalecerla, la esclaviza. Y cuando tú controlas la llave de esa esclavitud, dominas no solo su cuerpo, sino su psique entera. El placer por naturaleza es efímero. Ninguna experiencia dura para siempre. Ninguna sensación carnal puede prolongarse eternamente. Pero la mujer atractiva, al basar su valor en este campo, se ve obligada a perseguir ese instante una y otra vez. Esa persecución la agota y la hace dependiente. Cada encuentro que no cumple con sus expectativas es vivido como un fracaso personal. Cada indiferencia como una derrota. Ahí radica la oportunidad para el estratega. No concederle siempre la certeza del triunfo, sino introducir la duda, la sensación de que no tiene asegurado lo que creía controlar. Así, su aparente poder se convierte en súplica, y su arma más fuerte se vuelve un talón de Aquiles. El ego de la mujer atractiva no soporta ser privada del placer como herramienta de validación. Si siente que no puede seducirte, si sospecha que no tiene el dominio sobre tu deseo,
La obsesión se enciende. Hará lo imposible por recuperar ese control, redoblará esfuerzos, se volverá más intensa, más entregada, más insistente. Pero esa intensidad no es triunfo, es rendición, porque ya no actúa desde el dominio, sino desde la necesidad. Quien logre colocarla en ese punto habrá conseguido invertir el juego. La mujer que creía tener el poder sobre el deseo masculino se convierte en esclava de la búsqueda desesperada por recuperar el poder perdido. La debilidad del placer también se manifiesta en su incapacidad de separar el sexo de su autoestima. Una palabra, un gesto de frialdad, un silencio prolongado después del encuentro, bastan para desatar en ella un huracán de inseguridades. Se preguntará si falló, si dejó de ser suficiente, si acaso su belleza no fue capaz de sostener la llama. Y en esas preguntas se revela el verdadero centro de su fragilidad. Necesita que el placer confirme lo que ella misma no puede asegurarse. Esa dependencia emocional y psicológica es la grieta que permite al manipulador adentrarse y moldear su comportamiento a su favor. En última instancia, el sexo es tanto su fortaleza como su ruina. La mujer atractiva puede creer que reina en ese terreno, que allí tiene dominio absoluto, pero la verdad es que cuanto más lo utiliza como arma, más se ata a la necesidad de validación que ese campo le exige. El manipulador que comprenda esta paradoja sabrá que no necesita competir con su poder, sino controlarlo. Convertir el placer en un recurso administrado, en una moneda que ella debe ganarse, es la forma de tomar el trono que ella cree gobernar. Porque cuando se da cuenta de que no puede doblegar tu voluntad con lo que siempre le funcionó, se rompe. Y en esa ruptura, en ese choque entre su ilusión de control y la realidad de tu dominio, nace la verdadera victoria. Tener en tus manos no solo su cuerpo, sino también su mente y su orgullo. Después tenemos la necesidad de admirar. Por muy deseada que sea, busca un hombre que no tiemble ante ella. Este punto revela una paradoja que pocos comprenden. La mujer atractiva, acostumbrada a dominar con su belleza y a ver cómo los demás se inclinan a sus pies, termina cansada de esa sumisión constante. Su vida entera se rodea de figuras que la aplauden, que la validan, que se doblan ante su poder estético, y aunque esa dinámica alimenta su ego, también la condena a un vacío insoportable, porque el verdadero deseo no surge de la rendición inmediata, sino del enfrentamiento con algo que la supera. Por eso, en lo más profundo, la mujer atractiva anhela encontrar un hombre cuya voluntad sea más fuerte que la suya, alguien que no tiemble bajo su encanto ni pierda la compostura ante sus juegos. Este deseo de admirar es su confesión silenciosa de dependencia, porque mientras aparenta que lo que busca es ser exaltada y venerada, en realidad suspira por rendirse ante alguien que la domine con carácter. El poder que ella ejerce sobre los hombres comunes deja de tener valor cuando descubre que todos actúan igual, halagan, complacen, ceden. Allí es donde el manipulador puede distinguirse. No necesita competir en belleza ni intentar deslumbrarla con adornos. Basta con demostrar que su espíritu es inconmovible, que su voluntad no se rompe, que su centro permanece intacto incluso frente a la mujer que todos consideran irresistible. Esa resistencia es el espejo que ella más teme y más necesita, porque le recuerda que no es todopoderosa, que existe un dominio al que puede entregarse sin vergüenza. Cuando una mujer atractiva percibe esa fortaleza, su actitud cambia de inmediato. El orgullo que antes utilizaba como arma se convierte en admiración silenciosa. Empieza a estudiar cada movimiento, a preguntarse qué hace diferente a ese hombre que no cae bajo su hechizo, y esa duda la enciende, porque la coloca en un terreno desconocido, el de la inseguridad. Ella, que siempre fue la examinadora, pasa a ser la examinada. El manipulador que entienda este juego debe mantenerse frío, no ceder al impulso de demostrar interés excesivo, sino dejar que ella misma se acerque buscando encontrar lo que no logra descifrar. Cada silencio firme, cada mirada que no se derrite, cada respuesta que no busca agradar, es un golpe directo contra su necesidad de admirar. El peligro que acecha a muchos es querer impresionarla, caer en la trampa de competir con su ego. Esa es la ruta segura hacia la derrota. Lo que verdaderamente la somete es lo contrario, la indiferencia firme, la autoridad natural, el desprecio implícito de quien no necesita de su belleza para afirmar su valor. Allí se enciende el respeto, porque reconoce una fuerza que no puede manipular fácilmente, y esa fuerza es la que abre paso a la rendición. Cuando ella siente que sus armas habituales no funcionan, surge la fascinación. El hombre que resiste lo que todos anhelan se convierte en objeto de deseo superior, porque no está atrapado en el rebaño. La necesidad de admirar, entonces, no es un capricho, sino una necesidad vital. Una mujer atractiva que nunca encuentra a alguien más fuerte que ella termina por despreciar a todos sus admiradores. ¿Los considera juguetes?
sirvientes, piezas reemplazables en un tablero aburrido. Solo aquel que muestra un dominio mayor rompe esa monotonía y despierta en ella el instinto de rendición. Por eso, el manipulador que sabe manejar esta debilidad nunca se esfuerza en demostrar valor con palabras, sino con presencia. Su sola calma ante la tormenta de seducción que ella despliega es suficiente para doblar su orgullo y hacerla inclinarse. Es importante entender que esta rendición no surge del amor ingenuo, sino de la fascinación por lo inquebrantable. La mujer atractiva no se entrega a cualquiera, sino a aquel que la obliga a reconocer una grandeza superior. Y en ese reconocimiento pierde la máscara de control, empieza a buscar su aprobación, a competir por su atención, a dudar de sí misma en un terreno donde siempre creyó ser invencible. Esa transición es la prueba de que su necesidad de admirar la ha convertido en esclava del hombre que supo resistirla. Lo que parecía su poder absoluto se revela como su carencia más profunda. En última instancia, la necesidad de admirar convierte a la mujer atractiva en prisionera de quien encarna un carácter más sólido que el suyo, porque ella, que parecía invulnerable, no soporta la indiferencia del fuerte, y mientras más busca impresionar, más se rinde a la idea de que ha encontrado un poder al que vale la pena entregarse. El manipulador que se mantenga imperturbable no solo conquista su atención, conquista también su respeto, y el respeto de una mujer atractiva es la forma más segura de dominarla. Allí, en el punto en que ella misma elige rendirse, está la victoria definitiva, hacer que su orgullo se incline voluntariamente, hasta convertirse en un tributo a tu fuerza. En este punto, vemos la inseguridad disfrazada de arrogancia. Cuanto más altiva parezca, más miedo esconde. La mujer atractiva que se muestra soberbia, que presume de ser intocable, que hace alarde de su indiferencia, en realidad no es más que una estatua frágil sostenida por hilos invisibles de inseguridad. La arrogancia es su máscara más eficaz, pero también la más delatora, porque quien necesita afirmar constantemente su superioridad es, en el fondo, quien teme ser desenmascarada. Y ese temor late en cada gesto exagerado, en cada palabra altiva, en cada mirada que pretende dominar. Lo que parece poder no es más que un muro levantado para ocultar grietas internas que solo un ojo atento puede descubrir. La inseguridad disfrazada de arrogancia es uno de los puntos más fáciles de explotar, porque ella misma no puede escapar de su contradicción. Se presenta como segura, pero busca desesperadamente la confirmación de los demás. Se muestra orgullosa, pero no soporta la indiferencia. Finge ser independiente, pero en secreto pide que alguien valide su grandeza. Esta dualidad la coloca en una situación vulnerable. Cada vez que alguien ignora su soberbia o la enfrenta con calma, su disfraz se tambalea, y cuando su máscara empieza a resquebrajarse, revela lo que nunca quiere mostrar: miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a perder, miedo a ser olvidada. El manipulador que comprende esta debilidad no cae en la trampa de enfrentarse a la arrogancia de manera directa. Quien discute con el orgullo lo fortalece. La estrategia verdadera consiste en reconocer la máscara y hablarle al miedo que hay detrás de ella. Esto no se hace con gritos ni con insultos, sino con insinuaciones calculadas, con silencios que pesan más que las palabras, con gestos que le recuerdan que no todo está bajo su control. Al hacerlo, el arrogante se convierte en frágil, porque debe elegir entre mantener la máscara o correr detrás de quien la pone en duda. Y en esa elección, inevitablemente se descubre su inseguridad. Lo más fascinante de este disfraz es que cuanto más grande es la arrogancia, más profunda es la herida que oculta. Una mujer atractiva que se jacta de ser intocable lo hace porque teme ser herida. Una que presume de tener a todos a sus pies lo hace porque no soportaría descubrir que no todos la desean. Y una que parece despreciar a los demás en realidad busca protegerse del desprecio que teme recibir. Así su soberbia no es un escudo, sino una confesión involuntaria. Y el estratega sabe leer esa confesión para utilizarla como un mapa que lo conduce directo a su fragilidad. El arte maquiavélico consiste en usar la máscara contra quien la lleva. Si ella presume demasiado, basta con mostrar indiferencia. Si se eleva demasiado, basta con dejar que su eco resuene en el vacío. Si intenta imponerse con altivez, basta con no reaccionar, porque la ausencia de respuesta es el golpe más duro para un ego que vive de confirmaciones. Poco a poco, su arrogancia se convierte en un arma en su contra, la desgasta, la expone, la obliga a buscar con más fuerza lo que se le niega. Lo que parecía orgullo invencible se transforma en ansiedad, y en esa ansiedad revela la inseguridad que intentaba ocultar. La arrogancia no es más que un disfraz elaborado de la fragilidad emocional, y esa fragilidad se revela en la forma en que reacciona cuando pierde control.
Una mujer atractiva puede tolerar halagos excesivos, incluso insultos abiertos, pero no soporta la indiferencia ni la duda sembrada en su imagen. Ese vacío la atormenta, porque la obliga a enfrentarse a la posibilidad de que su poder no sea absoluto. El manipulador que entiende esto no necesita violencia ni confrontación, solo la capacidad de no dejarse arrastrar por su juego. La calma es más hiriente que el ataque, porque la priva del alimento que necesita, la reacción. En última instancia, la inseguridad disfrazada de arrogancia convierte a la mujer atractiva en prisionera de sí misma. Cuanto más orgullosa se muestra, más dependencia revela. Y quien logre penetrar esa máscara no con ataques, sino con una frialdad que no puede manipular, tendrá en sus manos el control absoluto, porque lo que ella más teme no es perder a los hombres que se rinden, sino perder el respeto de aquel que no se somete a su altivez. Y cuando eso ocurre, cuando su arrogancia ya no puede sostener el disfraz, se descubre vulnerable, quebrada, ansiosa por recuperar lo que perdió. Ahí, en ese momento en que la máscara cae, el poder ya no está en ella, sino en quien la obligó a mostrar su verdadero rostro. Ahora hablamos de la fragilidad emocional. Una palabra tuya, dicha con cálculo, puede arrastrarla a un estado de dependencia. La belleza no la blinda del veneno psicológico, al contrario, la hace más vulnerable porque vive en una constante exposición. La mujer atractiva está acostumbrada a dominar con su presencia, a manejar voluntades con una sonrisa, a controlar ambientes con un simple gesto. Sin embargo, detrás de ese poder aparente existe una sensibilidad extrema que pocos perciben, la facilidad con la que se desestabiliza cuando alguien toca con intención sus fibras emocionales. Esa fragilidad no nace de la falta de autoestima, sino de su dependencia de la mirada externa, porque quien se construye desde fuera queda condenado a derrumbarse por lo que viene de fuera. Lo que la fortalece frente a los demás es, al mismo tiempo, lo que la convierte en presa. La mujer atractiva puede recibir halagos diarios, puede escuchar frases que la enaltecen, pero basta una sola palabra cargada de ironía, una crítica velada o un silencio frío para hundirla en la duda. Su mundo, construido sobre la admiración, tambalea con más rapidez de lo que ella misma admite. El manipulador entiende que en este terreno no se necesita gritar ni insultar, basta con hablar poco y con peso. Una frase breve, lanzada en el momento exacto, tiene el poder de debilitar su seguridad más que 1000 ataques abiertos. Y cuanto más lucha por ocultar la herida, más evidente se vuelve su necesidad de reparar lo que tú quebraste con una simple insinuación. La fragilidad emocional de la mujer atractiva se manifiesta en su incapacidad de tolerar la incertidumbre. Está acostumbrada a controlar las reacciones ajenas con su apariencia, y cuando alguien rompe ese patrón, su mente se enciende en tormenta. Si la haces dudar de su atractivo, si no respondes como los demás, si siembras una sombra de indiferencia, de inmediato intentará recuperar tu aprobación. Esa urgencia la expone. Lo que parecía arrogancia se convierte en súplica encubierta. Lo que parecía altivez se convierte en ansiedad. Y allí, en ese momento, se revela su mayor debilidad, la dependencia emocional que no puede reconocer públicamente. El hombre común reacciona ante su belleza con entrega inmediata. Se convierte en esclavo de su encanto. Pero el estratega, el que sabe manejar su fragilidad, nunca se entrega del todo. Aprende a medir el impacto de sus palabras, a lanzarlas como veneno lento que no mata pero debilita. La indiferencia calculada, una pausa en la conversación, un comentario ambiguo, bastan para que ella se quede atrapada en su propio laberinto de inseguridad. Y mientras ella se desgasta buscando recuperar la certeza de que aún domina, tú ya la tienes sometida a la duda que sembraste. El silencio, manejado con intención, es más devastador que cualquier grito. Esta fragilidad no desaparece con el tiempo, al contrario, se intensifica. Cuanto más años lleva ejerciendo poder con su atractivo, más difícil le resulta aceptar la idea de perderlo. Por eso, cuando alguien la desestabiliza con un gesto frío, el impacto es doble. No solo enfrenta la duda del presente, sino el miedo a que ese vacío sea un anuncio de lo que vendrá. En ese punto, la mujer atractiva no lucha contra un hombre en particular, sino contra el fantasma de su propia decadencia. Y esa guerra interna es el terreno perfecto para que un manipulador controle sus emociones con simples hilos invisibles. El error sería confundir fragilidad con debilidad absoluta. Ella no se derrumba fácilmente frente a todos, sabe mantener la máscara, sabe aparentar que nada le afecta, pero el que logra tocar su núcleo emocional descubre que detrás de esa fachada existe una mente dependiente, temerosa y ansiosa. La clave está en no apresurarse, en sembrar la duda, en retirarse en silencio, en dejar que ella misma consuma sus fuerzas tratando de mantener en pie la máscara.
Cuanto más intenta aparentar fortaleza, más desgastada queda por dentro, y más necesidad siente de buscar la validación de aquel que la hizo tambalear. En última instancia, la fragilidad emocional convierte a la mujer atractiva en esclava de quien maneje su ansiedad, porque no es su belleza lo que la sostiene, sino la certeza de que otros la reconocen. Cuando alguien interrumpe ese flujo, cuando alguien niega su reflejo, la mujer atractiva se convierte en un campo abierto para la manipulación. Basta con una palabra precisa, un gesto frío o un silencio prolongado para que toda su altivez se transforme en necesidad. Y ahí, en ese instante en que la que parecía invulnerable se revela dependiente, el poder cambia de manos. Ya no lo tiene ella, lo tiene quien supo hablar poco, dudar mucho y dominar sin esfuerzo visible. Aquí mencionamos la vanidad en redes sociales. Su atractivo vive y muere en la pantalla. La mujer atractiva de hoy no se limita al espejo ni a la mirada física de quienes la rodean. Necesita también la confirmación digital de su poder. Las redes sociales se convierten en su altar, el lugar donde recibe culto constante en forma de likes, comentarios y seguidores. Esa necesidad no es capricho superficial, es una dependencia psicológica que define su autoestima. Cada publicación es un examen público, cada reacción es un veredicto, y cada silencio digital se transforma en un golpe directo a su orgullo. Por eso, aunque aparente control absoluto, en realidad vive encadenada a la aprobación invisible de una multitud que no conoce. La vanidad en redes no es mera exposición, es un sistema de validación perpetua que la consume. Detrás de cada fotografía cuidada, de cada ángulo ensayado, de cada frase aparentemente espontánea, hay una ansiedad latente, la de no ser confirmada, la de no recibir el eco que esperaba. Esa ansiedad es su debilidad, porque la convierte en esclava de lo que se muestra y no de lo que es. La mujer atractiva que construye su identidad digital queda atrapada en un ciclo interminable. Sube contenido para obtener aprobación, obtiene aprobación para sentirse viva, pero nunca alcanza la saciedad. Siempre necesita más, siempre teme que la próxima vez no llegue, siempre sospecha que una rival puede superarla. El manipulador que entiende esta dependencia sabe que no se trata de competir en redes, sino de intervenir en su vínculo con ellas. No necesitas exponerla ni humillarla públicamente. Basta con controlar el acceso a esa validación, un comentario calculado sobre lo que publica, un silencio en aquello donde esperaba tu reacción, un gesto de desaprobación que contradiga el coro digital de halagos. Puede desestabilizarla más que cualquier crítica abierta. Ella puede ignorar 1000 elogios falsos, pero no soporta la indiferencia de aquel cuya mirada valora más que la multitud. Esa es la grieta. Mientras el mundo le dice que es perfecta, tu silencio tiene más peso que todas las voces juntas. La vanidad digital también la hace predecible. Cada publicación es un mensaje en clave. Cada fotografía es un grito encubierto pidiendo confirmación. El que aprende a leer entre líneas entiende qué inseguridad está proyectando. Si exagera su sensualidad, es porque teme perder atractivo. Si busca mostrar independencia, es porque teme que la consideren débil. Si exhibe su vida social, es porque teme ser olvidada. Cada gesto público es una confesión íntima que se entrega gratuitamente al ojo observador. Y el manipulador, que no se deja arrastrar por la superficie, puede utilizar esa información para dominarla en el terreno privado. Su fragilidad más evidente es que lo que muestra al mundo no coincide con lo que siente en la intimidad. Puede acumular miles de reacciones en redes, pero basta una sola persona que le niegue aprobación para sembrar en ella la duda de todo el sistema. Esa disparidad la corroe. ¿De qué sirve tener un ejército de seguidores si aquel a quien desea impresionar no se inmuta? Allí se revela el poder del estratega, en convertirse en ese vacío selectivo que pesa más que todas las multitudes. Al no conceder lo que todos le regalan, tu indiferencia se convierte en arma, tu mirada en juez supremo de su vanidad. La vanidad en redes también amplifica su miedo al reemplazo. Cada día aparecen nuevas figuras, más jóvenes, más atrevidas, más audaces, que amenazan con ocupar el espacio que cree suyo. Esa competencia digital nunca descansa, y ella lo sabe. Por eso invierte horas en editar, en controlar, en perfeccionar cada detalle, como si de esa perfección dependiera su vida. Pero el verdadero poder no está en competir en ese terreno, sino en hacerle sentir que toda su perfección digital es inútil si no logra conquistarte en lo real, al recordarle que el filtro no reemplaza la presencia, al insinuar que lo que muestra en pantalla es solo apariencia, despiertas en ella la herida de la insuficiencia. En última instancia, la vanidad en redes sociales convierte a la mujer atractiva en una marioneta del ojo ajeno.
Vive para ser mirada, pero esa mirada nunca es suficiente, y cuanto más se expone, más vacía queda. El manipulador que sabe manejar esta debilidad no necesita gritar ni competir, solo debe administrar su silencio y su atención con frialdad, porque en un mundo donde todos se inclinan ante ella, el verdadero amo será siempre el que se atreva a negarle la validación que todos los demás regalan sin medida. Allí, en ese contraste, la mujer atractiva queda atrapada, dependiente no del mundo que la aplaude, sino de aquel que decidió no rendirse a su vanidad. Después tenemos la fantasía de la sumisión. Aunque lo niegue, muchas desean ser dominadas por alguien más fuerte que ellas. Si encarnas ese papel, le darás el veneno y la cura. La mujer atractiva, acostumbrada a recibir la adoración del mundo, vive rodeada de hombres dispuestos a inclinarse ante su belleza, a obedecer sus caprichos, a hacer de su validación el centro de sus vidas. Esa posición de privilegio la embriaga, pero también la agota, porque el poder absoluto, cuando no encuentra resistencia, termina perdiendo atractivo. La paradoja es simple: cuanto más obedecen los demás, más profundo se hace en ella el deseo de ser enfrentada por alguien que no tiemble, alguien que sea capaz de doblegar lo que todos alimentan. Allí nace la fantasía de la sumisión, un anhelo que jamás confesará en público, pero que arde en su interior como fuego secreto. La sumisión no significa necesariamente esclavitud física, sino la entrega de control emocional a una figura que le demuestre fuerza real. La mujer atractiva sabe que puede manipular al hombre común con una sonrisa, con un gesto de indiferencia o con un falso rechazo, pero cuando encuentra a alguien que no se quiebra, que no se precipita a complacerla, que responde con calma y dominio, siente que algo dentro de ella cambia. Esa resistencia inesperada despierta el deseo de ceder, de entregarse no por debilidad, sino porque reconoce en el otro una autoridad que ella misma anhela. Este reconocimiento, lejos de restarle valor, la coloca en una posición que la excita, la de admirar a quien no se deja arrastrar por su belleza. El manipulador que comprende esta debilidad no se arrodilla jamás. Se muestra firme, dueño de sí mismo, frío ante sus provocaciones. Cada vez que ella intenta dominar y recibe indiferencia o un límite claro, su orgullo se resquebraja y su atracción aumenta. No lo admitirá con palabras, pero lo sentirá con cada gesto. Esa mezcla de resistencia y poder es lo que la hace fantasear con entregar el control. No se trata de ser violento ni de humillarla, sino de mostrar un dominio absoluto sobre uno mismo y sobre la situación, de manera que ella perciba que sus juegos no alteran la calma del estratega. Allí, en ese contraste, se siembra la semilla de la sumisión. La fantasía de ser dominada también nace del cansancio que produce estar siempre en el pedestal. Una mujer atractiva, rodeada de admiración constante, no tiene dónde descansar de la obligación de ser la figura central. Por eso, en secreto, ansía encontrar a alguien que le quite ese peso, que la libere de la carga de tener siempre el control. El dominio que anhela no es un abuso, sino una certeza, la de poder rendirse sin ser destruida, de poder ceder sin ser traicionada. Sin embargo, este deseo está marcado por la paradoja. Cuanto más niega que lo tiene, más se intensifica. Y el manipulador que lo detecta puede explotarlo con calma, construyendo una dinámica donde ella misma implore aquello que antes habría rechazado. El poder real surge cuando la mujer atractiva empieza a confiar en que quien la enfrenta es más fuerte que sus caprichos. En ese instante, se abre el espacio para que la fantasía de sumisión se convierta en realidad. Ella, que parecía inaccesible, empieza a buscar con insistencia el papel opuesto, no el de reina, sino el de sierva de la voluntad de quien le demuestra que su belleza no basta. Y esa transformación no se da con amenazas ni con fuerza bruta, sino con una estrategia constante: mostrarse inquebrantable, demostrar que su valor no depende de ella, y que tu mundo no se inclina ante su presencia. Esa frialdad calculada destruye su aparente poder y despierta el deseo de entregarse. La clave está en entender que esta fantasía es peligrosa para quien no sepa manejarla. Si el manipulador se deja seducir por la entrega de la mujer atractiva, si cede y convierte la sumisión en adoración, el juego se pierde. Ella volverá a tomar control, y el hechizo se rompe. El verdadero poder reside en mantener la balanza, aceptar su rendición sin entregarse por completo, recibir su sumisión sin olvidar que su deseo de ser dominada es, en el fondo, otra forma de buscar control. Solo quien mantenga la distancia y la firmeza podrá hacer de esta fantasía un terreno donde ella quede atrapada, siempre dependiente de la figura que encarna el papel que más necesita y menos se atreve a confesar. En última instancia, la fantasía de la sumisión no es un capricho aislado,
Es la confesión silenciosa de que la mujer atractiva no es tan poderosa como aparenta. Su belleza puede arrastrar multitudes, pero su corazón late con miedo de no encontrar jamás a alguien capaz de dominarla. Cuando ese alguien aparece no como tirano, sino como estratega frío y calculador, ella descubre que su juego terminó. Lo que era altivez se transforma en rendición, lo que era poder se convierte en dependencia, y lo que era deseo de ser adorada se convierte en hambre de ser gobernada. Y en ese punto el manipulador ya no necesita luchar, porque ella misma, con su propia fantasía, se entrega a la trampa de la sumisión que juró negar. Finalmente, encontramos la mayor debilidad, su necesidad de sentirse única. Cuando la haces dudar de que lo es, buscará con desesperación probarte lo contrario. Y en ese juego, tú ya la tienes atrapada. La mujer atractiva vive rodeada de admiradores, de hombres que la halagan, de rivales que la envidian, de miradas que la consumen como si fuera un objeto raro. Esa abundancia de atención debería darle tranquilidad, pero en realidad la envenena, porque lo que recibe es multitudinario, repetitivo, superficial. Lo que ella anhela con desesperación no es ser vista por todos, sino ser percibida por uno de manera diferente. No le basta ser hermosa, necesita sentirse irreemplazable, necesita creer que entre todas, ella es la elegida. Y cuando esa ilusión tambalea, su mundo entero se derrumba. Lo irónico es que su supuesta seguridad nace de ese mismo vacío. Se muestra altiva, se exhibe como mujer que no necesita de nadie, pero en silencio implora por una validación que no se compra con multitudes, una mirada que la trate como si no fuera igual al resto, una palabra que le insinúe que posee un valor que no se puede replicar. Esa es su droga más peligrosa, la ilusión de ser única. Y como toda droga, el efecto desaparece rápido, dejándola ansiosa por la próxima dosis. Quien sepa negársela o racionársela con frialdad tiene un arma más letal que cualquier halago, porque la convierte en una adicta emocional que se arrastra para recuperar lo que cree haber perdido. La necesidad de sentirse única la vuelve fácilmente manipulable, porque no soporta la idea de ser reemplazada. Si percibe que otra ocupa un lugar que ella no, la ansiedad la consume. Si intuye que tu atención no le pertenece en exclusiva, entrará en un juego desesperado por demostrarte que ninguna puede igualarla. Y en ese afán de diferenciarse, se desnuda psicológicamente, revela sus inseguridades, muestra sus cartas más íntimas. Es ahí donde el estratega encuentra el terreno fértil para dominarla, en la batalla que ella misma libra contra la sombra de ser una más. El verdadero poder no se obtiene regalándole esa ilusión de manera inmediata, sino en hacerla luchar por ella. No se trata de declararla única, sino de insinuar que tal vez no lo sea. Una duda sembrada con inteligencia es más devastadora que 1000 halagos. Basta con un comentario frío, una comparación ambigua, una pausa en la mirada, para que su mente se llene de preguntas. ¿Será que no soy suficiente? ¿Será que hay otra mejor que yo? En esas preguntas se desangra su seguridad, y mientras intenta resolverlas, mientras se esfuerza por arrancarte una confirmación, su dependencia hacia ti crece. La mujer atractiva que vive esclava de ser vista como distinta, no soporta la indiferencia de un hombre que no la coloca de inmediato en el pedestal. Todos los demás lo hacen, y por eso no significan nada. El que se atreve a negarle la exclusividad, el que la trata como reemplazable, se convierte en su obsesión, porque su ego no puede aceptar esa narrativa. Debe demostrarse y demostrarte que es única, pero cuanto más lucha por probarlo, más se enreda en el juego que no controla. Ella se convierte en la perseguidora, y tú en la presa que no se deja atrapar fácilmente. En este punto el estratega debe mantener la frialdad. El error más común es ceder demasiado pronto, confirmar de manera absoluta que ella es especial. Eso mata el juego, porque satisface la adicción sin crear dependencia. La verdadera maestría está en conceder migajas, un gesto ocasional, una frase ambigua que la eleve, seguida de silencios que la hundan en la duda. Así se construye un círculo vicioso en el que ella nunca obtiene una certeza completa, y por lo mismo, nunca deja de buscarla. Y cuanto más busca, más poder entregará. En última instancia, la necesidad de sentirse única es la cadena más pesada de todas. La mujer atractiva, que parece tan libre, tan independiente, tan poderosa, queda prisionera de esa carencia invisible. No la esclavizan los halagos, ni el deseo, ni la competencia. La esclaviza la imposibilidad de aceptar que, sin esa confirmación, no es más que una entre muchas. Y en ese abismo, el manipulador encuentra la victoria definitiva, porque quien maneja la ilusión de exclusividad no solo controla sus emociones, sino también su dignidad. Ella puede perder admiradores, puede perder juventud,
puede perder rivales, pero jamás aceptará perder el título de única. Y es ahí, en ese miedo que nunca confesará, donde se rompe su voluntad y donde se consuma tu dominio absoluto. Que hablé de sus fragilidades una por una, como quien abre lentamente un cofre que parecía inexpugnable, pero que en realidad estaba lleno de grietas. Lo que la multitud idolatra como perfección, el estratega lo ve como carne expuesta al filo. La mujer atractiva no es invencible, al contrario, es la más vulnerable de todas porque vive sometida a la necesidad de sostener un poder que se le escapa de las manos a cada instante. Su belleza, que parece un arma eterna, no es más que un préstamo temporal que la obliga a buscar validación constante, atención continua, miradas que la alimenten. Quien sepa negar lo que todos entregan sin medida, ya la tiene encadenada. La necesidad de validación, el miedo al tiempo, la competencia con otras, la obsesión con la imagen, la adicción a las miradas, la esclavitud del ego, la dependencia camuflada, el terror al abandono, la debilidad ante el placer, el hambre de admirar, la inseguridad disfrazada de arrogancia, la fragilidad emocional, la vanidad en redes sociales, la fantasía de la sumisión y la obsesión por sentirse única. Todas estas no son simples debilidades aisladas, son piezas de un mismo entramado. Un sistema psicológico que convierte a la mujer atractiva en una marioneta perfecta para quien sabe jalar los hilos. Cada una de esas vulnerabilidades se alimenta de la otra. El miedo a envejecer se conecta con la necesidad de validación. La competencia con otras alimenta la obsesión por la imagen. La fragilidad emocional potencia la vanidad digital, y así sucesivamente. Lo que parece un muro sólido es en realidad una cadena de cristales, y basta un golpe en el eslabón correcto para que todo se resquebraje. El error de la mayoría es confundir admiración con estrategia. El hombre común se arrodilla, entrega halagos, mendiga atención, se convierte en esclavo del mismo poder que la devora a ella. Pero el estratega, el que mira con ojos fríos, sabe que no se trata de competir en adoración, sino en indiferencia calculada, porque en un mundo donde todos la quieren elevar, la verdadera dominación consiste en bajarla del pedestal y obligarla a luchar por recuperar lo que cree suyo. No es un enfrentamiento físico, ni siquiera verbal, es un juego silencioso donde cada palabra, cada ausencia, cada gesto dosificado con intención, se convierte en un veneno invisible que corroe su seguridad desde dentro. Lo importante es comprender que no existe fortaleza absoluta en quien vive de lo que otros reflejan. La mujer atractiva no posee poder por sí misma. Lo extrae de las miradas, de los halagos, de la competencia, de la validación. Si controlas ese flujo, controlas también su mundo interior. Si retiras la droga de la atención, se convierte en presa ansiosa. Si cuestionas su exclusividad, se transforma en esclava del deseo de probarte lo contrario. Y si encarnas con firmeza el papel de aquel que no se doblega, ella terminará entregándose, incluso en la fantasía que más la consume, la de rendirse ante un hombre más fuerte que ella. El dominio no consiste en humillarla ni destruirla, sino en guiarla hacia su propia dependencia. El estratega verdadero no busca arruinar la belleza, sino utilizarla como un arma contra quien la porta, porque quien vive de la apariencia siempre teme perderla, y ese miedo es la cadena más poderosa. La mujer atractiva, lejos de ser la enemiga más difícil, es la más predecible. Su ego dicta sus pasos, su inseguridad condiciona sus actos, y su necesidad de sentirse única la encierra en un círculo del que solo puede escapar persiguiendo al que no se entrega. Por eso estas 15 debilidades no deben verse como simples observaciones, sino como manual de control. Cada una es un botón psicológico, un resorte emocional que puedes presionar según lo exija la situación. No necesitas activar todas a la vez, basta con elegir la que mejor se adapte al terreno. A veces será el silencio para enfrentar su necesidad de validación, otra será la insinuación de reemplazo para golpear su miedo a no ser única, otra será el dominio frío para despertar su fantasía de sumisión. Cada movimiento debe ser calculado, cada gesto debe tener intención, porque la estrategia no es improvisación, es construcción paciente. Y aquí está la verdad final. La mujer atractiva no se rinde ante la belleza de otro, ni ante la riqueza, ni ante la fuerza bruta. Se rinde ante la inteligencia maquiavélica que la enfrenta en el único terreno que ella no domina, su mente. Cuando descubres que detrás de sus sonrisas existe ansiedad, detrás de su arrogancia miedo, detrás de su aparente independencia una sed de control externo, entonces ya no la ves como una diosa, sino como lo que siempre fue, una criatura frágil sostenida por apariencias. Y el que sabe usar esas apariencias contra ella, termina poseyendo no solo su atención,
sino su dependencia absoluta. Así concluye este mapa de sus debilidades, no como una guía de halagos, sino como un arte de dominación, porque la mujer atractiva puede brillar ante los ojos de todos, pero solo el estratega que entiende sus grietas logrará que ese brillo se vuelva una lámpara que alumbre únicamente para él. Y mientras los demás mendigan un destello, tú habrás aprendido a usar su luz como arma, hasta dejarla atrapada en la paradoja más cruel, creerse poderosa mientras ya es prisionera de tu voluntad.